¿Cómo están a todos? Hola, ¿cómo han estado? Mucho gusto. Saludos. Les vengo a hablar sobre Polonia. Polonia es un país que está en Europa Central y en Europa del Este. Tiene fronteras con Alemania, tiene fronteras con Eslovaquia, con República Checa, con Ucrania, con Kaliningrado, que pertenece a Rusia. Tiene fronteras con Lituania, tiene fronteras también con Belarus y con Ucrania. Polonia es un país que, lástima que no hay más países como Polonia en Occidente, sobre todo en Europa Occidental, porque este país ha crecido bastante. Este país era comunista. Hace años fue comunista. El comunismo duró desde 1949 con la invasión de Stalin hasta 1989-1990. Debido a que ejerció el cargo hasta el año de 1990 Lech Walesa, del sindicato Solidaridad, que es de ideología de centro-izquierda, anticomunista, por cierto. Pero volviendo un poco a Polonia, Polonia es un país que tiene una población de unos 38.7 millones de personas. Además, cabe destacar que Polonia es un país que el 96.7% de la población total, de esos 38.7 millones de personas, no todos son de etnia polaca. El 96.7 lo son, pero a su vez hay otras etnias importantes, eslavas, que no tienen un estado, a diferencia de los ucranianos o de los checos o de los rusos, no tienen un estado-nación, como podrían bien serlo los casubios, los silesios y además los rutenos. Estos grupos étnicos en Polonia disfrutan de una autonomía, de ciertas libertades y además disfrutan de derechos y de reconocimiento de su identidad, de su cultura, sus tradiciones, sus costumbres. También en Polonia hay una destacable cantidad de extranjeros, entre ellos últimamente ucranianos que han emigrado por los problemas económicos debido a que este país no se ha desarrollado muy bien, como otros países de Europa del Este, que sí se han desarrollado bien. Y además cabe destacar que también hay alemanes, lituanos, letones y otras nacionalidades y etnias. Últimamente migraron unos cuantos miles de filipinos, o todavía están migrando, para el sector de médico, debido a que Polonia quiere recibir falsos refugiados musulmanes, que no los quiere recibir en ciertos países europeos, que ha causado problemas, el caso de Bélgica, el caso de Francia, el caso de Italia, el caso de Alemania, en fin, otros países de Europa que se ha causado problemas. La asimilación, Polonia la ha rechazado. Vamos a hablar vamos a hablar un poco de Polonia, más sobre la etapa democrática y también sobre dos extremos, finales del siglo XX y principios del siglo XX. Polonia es un país que es principalmente católico. El 87% de la población es de la Iglesia Católica Romana. Es de los países más católicos del mundo y el más católico de Europa, en porcentaje, no en población. Pero a su vez cabe destacar que Polonia es un país con una importante cantidad y muy interesante de historia, y podríamos decir que Polonia desde la Edad Media ha tenido problemas con sus vecinos, ha habido alianzas también. Volviendo un poco más sobre Polonia, en Polonia la edad promedio es de 41 años, 41.7 años. Es un país relativamente que está empezando a envejecer, pero las tasas de natalidad han aumentado, registrándose en sus puntos más bajos hace años. En la actualidad ya no está en el punto más bajo y el gobierno está incentivando la natalidad. También podemos hablar que Polonia es un país que está en el mar Báltico, y Polonia en la actualidad su economía ha crecido mucho. El PIB per cápita está sobre los $15.000. El ingreso, paridad, poder adquisitivo, porque los $15.000 son
totales, y lo otro es sobre lo que les alcanza a la gente, debido a que es más barato vivir usando zlotys, que es la moneda nacional, es el zloty, que en polaco, o en antiguo polaco creo, quiere decir o quería decir plata. El zloty es la moneda y pues es más barato que el euro y la vida es más barata, y anda en $35.000 el ingreso, paridad poder adquisitivo. Además cabe destacar que Polonia es un país que tiene una importante industria minera y petrolera. No tienen petróleo ellos, pero pues explotan en países de Medio Oriente y Asia Central y otros países. La mayor empresa es la petrolera PKN Orlen. También está el grupo Lotos, que se dedica al petróleo y a la exploración de gas. También está, podemos destacar, también la empresa Cyfrowy Polsat, que es una empresa que se dedica al sistema de telecomunicaciones. Principalmente se dedica a paquetes de cable, televisión de paga y suministrar internet a la gente. Y otra empresa destacable también es KGMH Miedz, que esta empresa KGMH Miedz es una empresa minera, porque Polonia tiene unas reservas mineras sustancialmente más grandes que las de otros países europeos, y principalmente europeos occidentales. Las rebasa bastante sus cualidades y sus reservas mineras. Polonia gobernó de 1990, desde el 23 de diciembre, Lech Walesa. Él hizo mucho ruido cuando gobernaba Jaruzelski, y él hizo mucho ruido en los 80s en el sindicato Solidarność. Después gobernó de 1900, el último año de su gobierno, la economía polaca creció en 7.0. Estamos hablando de 1995. En diciembre de 1995 llega al poder Aleksander Kwaśniewski. No sé si es globalista o no, pues debido a alguna me da la espina de que tal vez lo sea, tal vez quizá no. El punto es que este hombre, en su primer año de gobierno, la economía polaca creció un 6.3% y gobernó hasta el año 2005. Era del Partido Socialdemócrata Polaco, pero se deslindó de ellos y fue independiente. De 2005 a 2010, Polonia gira hacia la supuesta extrema derecha, que no es más que una derecha conservadora, tradicionalista, a veces liberal, pero en general es tradicionalista. El partido Ley y Justicia, que actualmente está gobernando, que ojalá gane las elecciones este año, va a haber elecciones en 2020, con Andrzej Duda. Y también Lech Kaczynski gobernó 2005 a 2010, muere el 10 de abril del 2010 en un accidente de avión en Smolensk, Rusia. Fue un accidente, nadie atentó contra su vida, ningún país, ningún grupo terrorista, ningún político que lo odiara. En fin, hubo en Polonia algo muy curioso. En el año 2010 gobernaron 3 presidentes. El primero de ellos fue Bronisław Komorowski, que gobernó el 10 de abril de 2010 hasta el 8 de agosto de 2010. Gobernó solo unas horas el presidente Bogdan Borusewicz. A su vez fue sucedido en unas horas después por el presidente Grzegorz Schetyna, que apenas gobernó casi un mes. El día 6 de agosto del año 2010 gobernó el presidente, todos estos presidentes del partido Plataforma Cívica, a la que pertenece el representante de la Unión Europea, Donald Tusk. Y también gobernó en aquel entonces, después siguió del partido Plataforma Cívica, gobernó, y este partido pues es de centro izquierda, ya se ha hecho más de centro, y este partido gobernó este señor hasta el año de 2010 a 2015. Bronisław Komorowski gobernó sus 5 años. Después, en 2015, gobernó Andrzej Duda, y hasta la actualidad sigue gobernando. Si se reelige va a gobernar otros 5 años más, que total van a ser unos 10.